Sí, ya lo último. A ver, Carla, hágame un resumen, por favor. Ok, habló de la apelación de la decisión, la segunda instancia, más el auto para mejor fallar. Nos platicó también del proceso ejecutivo laboral, el GEL, y nos dejó ahí para leer los artículos 425 al 428. ¿Qué más? Bueno, le dimos lectura, bueno, nos habló del artículo 203 de la Constitución Política, los efectos suspensivos en el artículo 367 del Código de Trabajo, el término de la interposición también, ¿verdad? Es lo que tengo, licenciado. Ok, gracias, Carla. ¿Tienen alguna duda de lo que acaba de exponer Carla? Disculpen. ¿Tienen alguna duda? Todo claro de mi parte. Bien, gracias, Ana Lucía. Bien, el día de hoy nos toca ver la última unidad referente al juicio ejecutivo laboral o al denominado proceso ejecutivo laboral. ¿Y qué implica este proceso ejecutivo laboral? Bien, pues obviamente implica el concepto del proceso ejecutivo, la diferencia entre título ejecutivo, acción ejecutiva y patrimonio ejecutable, la ejecución de las sentencias o ejecuciones ordinarias y ejecución de títulos que aparejan ejecuciones especiales, la liquidación, ¿ya? Es decir, esto es un tema muy importante, pregunta de examen, me ha pasado en semestres pasados y regularmente contestan los que no entran a clases. ¿Qué es la liquidación? Cuando estemos en el examen vamos a responder de la manera que es. También vamos a ver el embargo, las intervenciones judiciales, remate y adjudicación de bienes inmuebles y pues obviamente las lagunas respecto a las costas judiciales o procesales. De conformidad con Guillermo Cabanelas, pues el proceso ejecutivo en su acepción común viene, o el vocablo ejecución se refiere a la acción o efecto de ejecutar, es decir, de poder realizar alguna acción como tal. ¿Ya? A la vez, ese término de ejecutar se refiere a realizar, cumplir, satisfacer o hacer efectivo y dar en realidad un hecho. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de ejecutar, hablemos de que tenemos que llevar a concretizar ese aspecto específico de materializar la sentencia. Es decir, no basta solo con que tengamos una sentencia favorable, ¿ya? Porque de igual manera, al emitir la sentencia y supongamos que la misma no fue apelada, la misma no fue impugnada, pues obviamente ya esa sentencia correspondiente debe de ser ejecutada, porque si no, pues obviamente no hay pago para la persona, ¿ya? El vocablo adquiere otro significado cuando se denomina a la ejecución forzosa o forzada. ¿Por qué? Porque en la primera, pues obviamente recordémonos que hay dos tipos de cobrar este dinero. La primera, o cobrar esta obligación. La primera es que de una u otra manera, pues la parte que ha sido condenada dice, perfecto, yo estoy anuente, yo pago en el plazo que el juez me dicte y de una u otra manera yo lo voy a realizar de manera voluntaria. Ojo, de manera voluntaria, aunque no está satisfecho con la resolución. Sin embargo, existe también otra definición que este vocablo de ejecución se va a dar también cuando existe descontento por parte de la persona que tiene la obligación de realizar la misma. Es decir, no solo no está conforme con la sentencia y también no va a estar conforme con el pago correspondiente.
Entonces, de ahí es que vienen específicamente las fases de la ejecución forzosa o la ejecución forzada. Pues como siempre tenemos que tener una definición. Eduardo Couture nos señalaba que pues obviamente se explica que de una u otra manera pocos vocablos del lenguaje jurídico tienen más acepciones que palabras de título. Se explica así las disputas que existen sobre el concepto de título ejecutivo porque estas en su mayoría son provenientes de un diverso sentido que cada contendiente da al mismo vocablo, ¿ya? Es decir, o sea, cada quien lo interpreta a su manera. En tanto, unos asignan a la palabra su significado material relativo a la calidad, atributo y condición respecto al derecho. Es decir, todos dicen, bueno, ¿cuál es el origen de un proceso ejecutivo? Pues el origen de un proceso ejecutivo es la negativa al pago o a la obligación del mismo. Porque hay una sentencia. Vamos a ver que hay una línea bien pequeña entre el cumplimiento voluntario de la obligación y el cumplimiento forzoso de la obligación. Cuando entramos a hablar del cumplimiento forzoso de la obligación, entramos específicamente al juicio ejecutivo laboral. ¿Me explico? También señala Couture que para que el título ejecutivo sea catalogado como tal título ejecutivo, tienen que darse dos elementos o dos premisas. La primera, que sea o que esté la existencia de una declaración de la existencia de obligación, ¿ya? Y por otro lado, la orden de ejecución, es decir, la primera que tenga el derecho de que una u otra manera se tiene que ejercitar esa obligación y la otra, la orden judicial como tal. Si leemos, alguien que me lea el artículo 203 de la Constitución, por favor. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución del juzgado. Ahí paremos, por favor, Ana Lucía. Gracias. Y promover la ejecución, gracias Ana Lucía, la ejecución de lo juzgado. Es decir, de conformidad con el artículo 203 constitucional, corresponde a los órganos de justicia promover la ejecución de lo juzgado, aparejándolo y trasladándolo específicamente al, pues obviamente, derecho de trabajo. Vamos a encontrar el artículo 425 y si lo vamos al aspecto administrativo, el artículo 80 de la Ley de Servicio Civil, quien tiene la facultad específica de ejecutar las resoluciones, la Oficina Nacional de Servicio Civil. ¿Me explico? De esa cuenta vienen las definiciones. ¿Qué es el título ejecutivo? ¿Qué es la acción ejecutiva? ¿Y qué es el patrimonio ejecutable? Pues bien, Couture nos establecía que el título ejecutivo va a depender de las formas de la ejecución y este depende del título con que se promueva aquella. Cada especie de título tiene normalmente una forma propia de proceso. La multiplicidad de títulos apareja en consecuencia la multiplicidad de procesos de ejecución. Es decir, el título ejecutivo, compañeros, es el documento por el cual uno tiene o le asiste ese derecho de poder decirle al juez, señor juez, me asiste el derecho y quiero reclamar. En el aspecto laboral, los títulos ejecutivos pueden ser las sentencias, ¿ya? Legalmente establecidas y los acuerdos o los convenios de pago que sean suscritos entre particulares, con obviamente firmas legalizadas o ante notario competente, y los acuerdos y los convenios de pago que se den ante el inspector de trabajo. Por lo tanto, la acción ejecutiva, ¿ya? Es necesario, según Couture también, o es un presupuesto procesal, que para admitir la ejecución, que se encuentre claramente determinado el contenido del título ejecutivo, la persona del obligado, pues si fuese persona distinta a la que se pretende requerir el pago, la ejecución estaría inevitable. Es decir, la ejecución o la acción ejecutiva es el acto por el cual se va a requerir el pago a
determinada persona. Ingrid Lorena obviamente tiene el título ejecutivo y le acredita o le asiste el derecho que Rosita Ivonne le debe 150,000 quetzales. Entonces, viene Ingrid y con su título ejecutivo, ¿ya? Va a realizar la acción ejecutable en contra de Rosita. Por eso establece que la acción ejecutiva es presupuesto procesal también para admitir la ejecución que se encuentre claramente determinado en el contenido del título ejecutivo. La persona, el obligado, pues si fuese persona distinta a la que se pretende requerir el pago, la ejecución estaría inhabilitada, es decir, se tiene que hacer efectivo la forma y a la persona correspondiente. Aquí no hay mayor cosa que explicar. Título ejecutivo es el documento y acción ejecutiva es la forma en la cual se va a ejecutar o que se va a llevar, en este caso es el juicio ejecutivo laboral, y en contra de persona determinada. ¿Me explico? Y patrimonio ejecutable. ¿Qué es el patrimonio ejecutable? Pues obviamente señala Couture que con relación al patrimonio ejecutable, la responsabilidad patrimonial sustituye a la responsabilidad personal y los bienes del deudor constituyen la garantía común de todos sus acreedores. Es decir, en pocas palabras, se necesita tener un patrimonio ejecutable para poder llevar a cabo o para tener un buen desenlace, por decirlo así, en este proceso. ¿Por qué? Porque si de una u otra manera tenemos un patrimonio ejecutable, vamos a poder tener, pues obviamente, un buen resultado. Por eso aquí se apareja mucho lo que yo les he mencionado durante todo el semestre de las sentencias marco. Es decir, se gana el juicio, pero la sentencia es inejecutable. ¿Por qué? Porque las personas no tienen, o de una u otra manera, no tienen nada a su nombre o no tienen patrimonio que les pueda ser ejecutado. Diferencias, ojo, pregunta de examen y pregunta de privado y pregunta de la vida. Diferencias entre título ejecutivo, acción ejecutiva y patrimonio ejecutable. Ya está quedando claro. Ejecución de sentencias o ejecuciones ordinarias, ejecución de títulos que aparezcan en ejecución o ejecuciones especiales. Vamos a entrar de lleno, por favor. Alguien que me lea el artículo 425 del Código de Trabajo. ¿Lo leo yo, licenciado? Por favor, Carlos. Artículo 425. Debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia. Las sentencias dictadas por los tribunales de arbitraje deben ser ejecutadas por el juzgado de la zona económica a que correspondan esos tribunales. Ahí paremos, por favor. Es decir, volvemos y retrotraemos a los principios del derecho de trabajo. La sentencia debe de ser ejecutada de oficio por el juez que dictó la sentencia, ¿ya? Es decir, en derecho de trabajo, o en los juzgados de trabajo, o en los juicios ordinarios, o en el tema laboral, no hay nada de rogación, no hay nada a ruego, no hay nada rogado, es decir, aquí prevalece el principio de impulso procesal de oficio, el cual regula que una vez venido el proceso, si es que se dio una segunda instancia, el juez de oficio debe de notificar la sentencia y posteriormente debe de notificar la liquidación correspondiente. Ya lo vamos a entrar a ver, porque de una u otra manera es obligación del juez ejecutar la sentencia, ¿ya? Ejecución de títulos que aparejan en ejecución, va la redundancia. Dentro del juicio ordinario laboral, esto es sencillo de explicar, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A los convenios de pago que de una u otra manera se han suscitado ante notarios. ¿Se recuerdan cuando vimos la conciliación y que de una u otra manera lo podían hacer de manera extrajudicial o de manera administrativa ante un inspector de trabajo? Pues bueno, dentro de esos documentos, si vamos al artículo 280
81 del Código de Trabajo regula que de una u otra manera los documentos que se firmen ante el inspector de trabajo, pues obviamente tendrán carácter de título ejecutivo, 280. Entonces, al final, es importante que estos documentos tengan una cantidad líquida de dinero exigible y de plazo vencido para que de una u otra manera pueda darse específicamente la obligación de realizar el cobro. Y las ejecuciones especiales, pues obviamente en derecho civil o en derecho de trabajo, pues obviamente no se dan algún tipo de ejecuciones especiales porque de una u otra manera se van a dar más que todo el derecho civil. Las únicas ejecuciones especiales que se puedan dar acá son las reinstalaciones de los trabajadores cuando son suspendidos y el ministerio está emplazado, es decir, porque es una ejecución de hacer. Esta ejecución de hacer o la obligación de hacer lleva dos aspectos. La primera, cuando el ministro ejecutor sea persona al ministerio correspondiente y le dice regularmente al director de recursos humanos, usted tiene la obligación de reinstalar a Carla Hernández en su puesto de trabajo antiguo con uno de igual o mejor categoría y tiene la obligación de hacer efectivo el pago de los salarios dejados de percibir o el pago de los salarios caídos, como se le conoce cotidianamente. La liquidación, pregunta de examen. Ojalá no pase con ustedes, pero siempre cuando les pregunto en el examen qué es la liquidación, la mayoría me contesta, es el pago que recibe el trabajador cuando se le despide. No estamos hablando de ese tipo de liquidación, porque coloquialmente en nuestra mente, va la redundancia, tenemos que, te voy a liquidar. No, o sea, liquidar no significa pagar. La liquidación, y aquí nos vamos, por favor, alguien que me lea el primer párrafo del artículo 426 del Código de Trabajo. Vamos, jóvenes, ya es la última clase. Se lo doy, licenciado. Por favor, Cristian, buenas tardes. Buenas tardes. Para el cobro de toda clase de prestaciones reconocidas en la secuela del juicio o en sentencia firme de los tribunales de trabajo y previsión social, así como para el de las demás prestaciones a que se refiere el artículo 101 de este código, el juez de oficio y dentro del plazo de 3 días notificará a la ejecutoria o de aceptada la obligación practicará la liquidación que corresponda, la que se notificará a las partes. Ahí paremos, por favor. Es decir, de notificada la ejecutoria. ¿Saben qué es la ejecutoria? Es la ejecución, es decir, de notificada la sentencia correspondiente sin que exista ningún recurso por el cual se debe plantear por la otra parte. Entonces, ¿qué es la liquidación? Y lo voy a leer con ustedes. La liquidación es el cálculo matemático de todas y cada una de las prestaciones laborales a que ha sido condenado a pagar el empleador. Pregunta, ¿qué es la liquidación? La liquidación es ese cálculo matemático de todas y cada una de las prestaciones laborales a que ha sido condenado a pagar el empleador, ya, al trabajador. Eso es un tema muy importante. O sea, no debemos de perder de vista que de una u otra manera siempre lo pueden ustedes, pueden realizar esta definición con sus palabras. ¿Qué es lo que pasa ya con la liquidación? Bueno, lo acabamos de decir. La liquidación deriva exclusivamente del objeto de la ejecución misma, es decir, hay una línea delgada entre el juicio ejecutivo laboral y, de una u otra manera, el pago voluntario. ¿A qué me refiero? Me refiero a que viene la sentencia venida en grado, es decir, de segunda instancia, o no se apeló, y el juez, de una u otra manera, le dice, bueno, entonces ya se le notificó a la sentencia correspondiente, de oficio yo le practico o hago la liquidación. Es un tema muy importante. Yo he escuchado ahorita de algunos abogados que algunos jueces le están pidiendo, bueno, no jueces, porque no habla con los jueces, algunos oficiales o comisarios de los juzgados les están solicitando que de una u otra manera presenten la liquidación. Ojo,
si ustedes, Dios mediante, se dedican al derecho de trabajo, nunca vayan ustedes a presentar la liquidación en materia laboral, porque esa es obligación del juez. Leemos: el juez de oficio y dentro del plazo de 3 días de notificar a la ejecutoria o de aceptar la obligación, practicará la liquidación que corresponda. El juez lo debe de hacer de oficio. ¿Me explico? Y al decir de oficio, pues obviamente él mismo hace un cálculo correspondiente. Yo sé que algunos a lo mejor ya lo han visto, pero me voy a permitir ejemplificarles un modelo de liquidación. ¿Por qué causa preocupación de una u otra manera que los jueces estén pidiéndole en la actualidad a las partes que presenten su liquidación? Porque eso tiende a ocasionar que se eleven los rubros o los montos, ¿ya? Y de una u otra manera, pues obviamente el juez no tenga ese control o esa calidad como tal. ¿Y qué es lo que pasa si presentan un recurso de rectificación? ¿Qué va a hacer el juez? El juez tiene que de una u otra manera pues tener conocimientos. Mucho se ha criticado por los propios jueces que de una u otra manera están solicitando que se presente la liquidación porque han fallado mucho en los cálculos matemáticos. Volvemos a primer semestre. ¿Por qué se metieron a la universidad o a estudiar derecho, jóvenes? Porque no vamos a ver matemáticas o no vamos a ver números. Error. Y se está repercutiendo específicamente, o esto está repercutiendo en la práctica. Entonces, cada criterio, cada juzgado tiene su criterio de emitir las liquidaciones, pero regularmente las liquidaciones son así. Miren, las liquidaciones correspondientes pues las hace el oficial que está a cargo, el oficial de trámite regularmente, y después de haber sido consentida la sentencia o de haber sido notificada la ejecución, pues obviamente el oficial le dice: señora juez, en virtud de encontrarse firme la sentencia dictada dentro del juicio tal y tal y tal, procedo a realizar la liquidación de las prestaciones laborales de la parte demandada. Yo pues, llevo varios casos en contra del Seguro Social porque pues la gente me busca, y este fue un caso que ve en el 2012, en donde pues obviamente siempre por respeto a mi cliente cubro los nombres, pero acá pues obviamente el juez establece cuánto le corresponde en indemnización, cuánto le corresponde en aguinaldo, cuánto le corresponde en la bonificación anual por los trabajadores del sector privado y público, bono 14, la compensación efectiva de vacaciones, y si se dan cuenta lo que más sube son los daños y perjuicios, porque ni modo, pues el Seguro Social no pagó, y a mi cliente pues le pagaron en ese entonces, que fue hasta en el 2016, 525,164 quetzales. Pero lo más importante es que acá existe razonamiento por parte de la juez o del juzgado y dice: efectivamente, ese es el oficial de trámite, juzgado tal y tal, se tiene a la vista para aprobar la liquidación del presente juicio. Y aquí ella hace mención que obviamente el artículo 426 la faculta para realizar la liquidación correspondiente, ojo, de oficio, y por lo tanto, en virtud de que la presente sentencia se encuentra firme, establece que es procedente que se apruebe la liquidación. Y obviamente esta liquidación se le notifica a la otra parte. Y ahí es donde entra el segundo párrafo del 426. Alguien que me lo lea, por favor. Contra la liquidación no cabrá más recurso que el de rectificación, que procede al practicarse esta. Se incurre en un error de cálculo. Dicho recurso debe interponerse dentro de 24 horas de notificada la liquidación, y en el memorial respectivo se determinará concretamente en qué consiste el error o errores, expresándose la suma que se estime correcta. En este recurso será resuelto de plano sin formar artículo y no se admitirá a impugnación alguna. ¿Saben qué significa sin formar artículo? Significa sin correr audiencia. Si quiere, consígnele ahí. ¿Saben cuántos abogados presentan un recurso a rectificación? De un 100%, ¿saben cuántos presentan un recurso a rectificación?
alrededor de un 3-4%. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Para plantear un recurso de rectificación hay unas fórmulas especiales que se deben de saber muy bien y decirle al juez, señor juez, usted se equivocó por A, B y C. Por eso es muy importante y no le encuentro lógica que de una u otra manera ahora los jueces estén pidiendo que se presente la liquidación, porque si se interpone un recurso de liquidación, ¿qué va a hacer el juez? No le va a correr audiencia a la otra parte para decirle, mire usted, hágame la campaña y revíseme lo que me presentó para ver si está bien. ¿Me explico? Entonces, cuando estableces informar artículos significa sin audiencia. Entonces, por eso es que es muy importante que se dé la liquidación o que se elabore la liquidación por parte del juez competente. ¿Me explico? Aquí ya luego vemos y leemos el siguiente párrafo, por favor. Entonces, antes de que me lean el párrafo, se presenta la ejecutoria, es decir, se notifica la sentencia. 2, una vez notificada la sentencia, pasados los 3 días o dentro del tercer día, el juez va a proceder a elaborar la liquidación, se la notifica y le dice a la parte obligada, usted tiene que pagar esto. Si la parte obligada no presenta su recurso de liquidación, debe de específicamente cumplir en el plazo que el juez le otorgue para que haga efectivo el pago. ¿Me explico? Entonces, regularmente, los ministros ejecutores van y le dicen, mire, pague por favor de inmediato. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Dígame, Ana Lucía. Dígame. Dígame, Ana Lucía. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, ok, es que mi teléfono estaba cayendo. Me genera confusión. Entonces, el cálculo que uno presenta en la demanda del juicio ordinario laboral y en el cual nos dictan sentencia, no es el cálculo que al final de cuentas la otra parte demandada está obligada a pagar. En caso de que no lo hubiera hecho, cuando dictaron sentencia, presento mi proceso ejecutivo laboral y no se toma en cuenta ese cálculo, sino que el juez de oficio hace otro. Y ese es el que obliga a pagar a la otra parte. Muy buena pregunta. Gracias, Ana Lucía. Regularmente los jueces toman de base lo que uno le pide. O sea, hay abogados que si ustedes cuando estén haciendo sus pasantías o estén litigando, van a ver, por ejemplo, yo, perdón la modestia, soy uno de los abogados que sí consigno números, que sí consigno fechas y que sí consigno cantidades. Pero porque, pues, la práctica o la vida me ha enseñado a tener esos cálculos. Pero hay abogados que de una u otra manera solo, y se la ponen más cardíaca al juez, porque le dicen pago de indemnización de tal fecha, tal fecha. Entonces el juez, y esos por los amigos jueces que tengo, me dicen, vos mira, cuando no nos dicen o no nos dan por lo menos una luz de cuánto hay que pagar, nos la ponen cardíaca, porque al final, nosotros cuando presentan, así como vos me dice que presentas tus demandas específicamente y ya llevas un dato exacto, ya nosotros nos basamos sobre ese dato. Entonces, regularmente, Ana Lucía y compañeros, es que el juez toma de base lo que uno le pide, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta liquidación que yo les acabo de mostrar, estos datos yo se los dije al juez. Lo único que no me consignó él ahí fue las costas judiciales, porque eso pues ya inició el incidente posteriormente. Sin embargo, si usted lo presenta, el juez de oficio tendría que hacerlo. Por eso la sentencia dice, el salario fue de tanto que servirá para cálculo de la indemnización, pero para responder a su pregunta, Ana Lucía, es más que todo que lo rectifica, o sea, que él reafirma con ese cálculo que hizo, que lo que se presentó es lo mismo que lo está obligando a pagar. O sea, no es que haga otro cálculo nuevo, sino que se basa en el que se presentó de primero y es como que lo reafirma y dice, ok, sí es este y... Sí, regularmente el juez tiene la facultad y de oficio va a realizar estas acciones, pero no lo hace. O sea, por eso es muy importante, jóvenes. No sé si ustedes ya vieron Derecho Notarial 1 y 2. Ya, ¿verdad? Solo uno. Notarial 1 estamos. Ya van a ver 3 y 4 en donde ojalá y le pido a Dios, y no lo hago de mala fe, les puedan dar una clase de impuestos.
¿ya? Porque ahí van a ustedes a establecer todo el cálculo de impuestos, y en derecho de trabajo, en las clínicas laborales, si ustedes lo consideran, no es que yo los esté incitando a sublevarse, pero deberían de que les puedan dar una clase de cálculo de prestaciones, porque eso es muy importante, la clase de cálculo de prestaciones. Entonces, el juez de oficio, Ana Lucía y compañeros, lo hace, pero en la práctica, o tendría que hacerlo, pero en la práctica, pues no se da. ¿Me explico? No se da como tal. Sí, sí. Dígame, Gracias. con toda confianza. Gracias, sí, no, me quedó claro. Ok, entonces, Gracias. Adelante, Lisbeth. Gracias, buenas tardes. Fíjese que yo he tenido que, por mi trabajo, he tenido que calcular a veces algunas prestaciones y lo hago en una hoja. Yo lo digo por los compañeros porque les puede ayudar. Hay una página que se llama Aprende Guatemala y pongo ahí calcular indemnización y ahí aparece un formulario donde uno coloca las fechas de inicio, de término y todo. Y ahí le sale calculado por la página del Ministerio de Trabajo. Muchas gracias, Lidia. Muy importante su aportación. Y pues también les hago la cordial invitación, y no porque nosotros lo hayamos hecho, pero cuando tuvimos la oportunidad nosotros de estar en el Ministerio de Trabajo, lo primero que yo revisé, o la instrucción que di cuando pues, tomé posesión de inspector general, fue que revisáramos ese cálculo de prestaciones, que no se había revisado durante los últimos 25 años. Y cuando yo dejé el cargo hace un poco más de 10 años, se implementó el cálculo de prestaciones del Ministerio de Trabajo. Entonces, ustedes pueden ingresar directamente a la página del Ministerio de Trabajo y ahí, como decía Lisbeth, pero solo que ahí sí calculan ustedes directamente de ese cálculo de prestaciones, para la redundancia, y ese cálculo es pues acertado tal vez en un 95-96%, porque siempre hay errores, pero ese es un margen específico para negociar. Dos, pueden ingresar por favor a la página del Ministerio de Trabajo, porque eso ya les va a servir. Y en la página del Ministerio de Trabajo ustedes ingresan a lo que se denomina Inspección General de Trabajo o acuerdos ministeriales. Y en acuerdos ministeriales ustedes van a encontrar los protocolos de inspección. Hay uno que se denomina protocolo único de inspección y el protocolo de conciliaciones. En esos protocolos están las fórmulas específicas para el cálculo de prestaciones. Los invito, los insto y los motivo a que ahorita, que ya no van a tener mayor cosa que hacer en la clase de trabajo, puedan ingresar a esa página, y ahí es sencillo. Miren ustedes, gracias Manuela, ahí ustedes pueden venir y descargar esos protocolos, y ahí está escrito las fórmulas correspondientes. Entonces, las fórmulas no hay pierde, ¿oyeron? Entonces, bien, se presenta el ministro ejecutor y le dicen, miren, pague. Hay otros que son más buena onda y le dicen, mire, pague. No tengo dinero ahorita. No, pague. ¿En cuánto tiempo le va a pagar? Mire, yo le voy a pagar en 3 días. Entonces dice el ministro ejecutor, porque él solito se pone el trabajo. Vamos a regresar en 3 días para ver si efectivamente. Otros dicen, será el incumplimiento de la resolución. Y al consignarse el incumplimiento de la resolución, automáticamente se activa el juicio ejecutivo laboral. Por eso les decía yo que es una línea pequeña, porque el juicio ejecutivo laboral empieza hasta que se dé el incumplimiento. ¿Cuándo empieza el juicio ejecutivo laboral? No con la liquidación, no con la rectificación, sino que desde el momento, no cuando el ministro ejecutor se presenta para cobrar, él se presenta para cobrar irregularmente, porque yo estaba en cantidad de diligencias de estas, algunos clientes que dicen, bueno, ¿cuánto le debo? 300,000. Perfecto. Entonces hacen un cheque de 300,000 quetzales y el ministro ejecutor consigna el número de cheque. ¿Cuánto le debo? 500,000. Entonces, ¿será que usted me autoriza, licenciado, a que se lo pueda dar en 2 pagos? No, porque la sentencia es efectivamente ejecutable. Entonces, el ministro ejecutor ahí establece, solo tenía efectivo un pago de 250,000 y el otro 250,000 a un mes. Entonces, regularmente, o cuando unos ministros son buena onda, como les digo, mire, deme 3 días. No, es que la sentencia es ahorita. Deme 3 días, le voy a dar 3 días, pues, y lo consigna ahí. Cosa que no tendría que ser, pero entiendo que lo hacen por efectos de apoyo o de celeridad.
Entonces, pero desde el momento en que el ministro ejecutor establece el incumplimiento de el pago, automáticamente, desde el momento en que llega al juez, se inicia el juicio ejecutivo laboral. Y ya después de eso, leemos por favor el siguiente párrafo. Si dentro del tercer día de notificada la liquidación o de estar firme la resolución del recurso de rectificación correspondiente, el obligado no hiciera efectivo el pago, el juez ordenará que se le requiera el efecto, librando el mandamiento respectivo y ordenando en su caso el embargo de bienes que garantice la suma adecuada con designación de depositario que no esté obligado de prestar fianza. Ahí paremos, por favor, ahí paremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si dentro del tercer día notificada la liquidación o está firme el fallo, le dice al juez, bueno, entonces ya está, y usted tiene los 3 días para pagar, lo que le estaba explicando. Y en esos 3 días, mire, no paga. Después, el juez envía al ministro ejecutor. Mire, ¿va a pagar? No, fíjese que denme otros días, lo que le estaba explicando. No, ya se le dieron los 3 días que establece la resolución. ¿Va a pagar? No. Entonces, de esa cuenta, le informa el ministro ejecutor, el oficial regularmente o el notificador, le dice, señor juez, no pagó. Perfecto. Entonces, como no pagó, el juez de oficio libra los, va a la redundancia, los oficios para que se embarguen las cuentas bancarias hasta por el monto de lo que se adeuda. ¿Me explico? Por eso dice, el embargo de bienes que garanticen la suma adeudada con designación del depositario que no está obligado a prestar fianza. Es decir, se nombra como depositaria a tal persona y usted de una u otra manera tiene la obligación de resguardar esos bienes bajo su estricta responsabilidad. Siguiente párrafo, por favor, alguien que me lo lea. Si dentro del tercer día de practicado el embargo, el deudor no solventare su obligación por el valor de la deuda, se sacarán al remate los bienes embargados, debiendo tener verificado en un plazo que no exceda de 10 días, sin necesidad de que se hagan previamente publicaciones, pero éstas se harán a costa del solicitante, si una de las partes lo pidiere. Ahí paremos, por favor. ¿Se dan cuenta? Adelante, Rosita. Se me activó el... Ok, se dan cuenta. Entonces, aquí el juez ya va en automático. Bueno, se le notificó 3 días para que paguen. Si usted no paga, el embargo de las cuentas correspondientes o de los bienes, porque regularmente lo que se embarga son bienes, son cuentas bancarias. Entonces, el embargo de los bienes, porque con dinero se paga, y cuando no, pues ya se da el embargo de los bienes, ya sea bienes muebles y inmuebles. Después, si dentro del tercer día de practicado el embargo del deudor no solventar esa obligación, se sacará remate los bienes embargados. Aquí el juez va en automático. Le da todavía esos 3 días. Ya se le embargaron las cuentas, señor. Ya se le embargó este tema. Usted todavía tiene 3 días para hacer efectivo el pago. Si entre los 3 días, pues obviamente en un plazo que no exceda de 10 días, ya se va a dar específicamente el remate de los bienes. ¿Me explico? ¿Ya? Y de esa cuenta es importante que de una u otra manera se tome en cuenta que no se van a necesitar las publicaciones correspondientes, lo acabamos de leer. En el acta de remate, el juez declarará fincado en el mejor postor o en el ejecutante, según el caso, sin que dicho remate pueda abrirse ni sea necesaria posterior aprobación. Regularmente esto no se da, jóvenes, porque siempre se pagan o siempre existe el cumplimiento como tal. Pero hay algunos juzgados que antes se hacían, no sé si ahora se harán. Yo la verdad no he visto uno desde hace unos 10 años para acá, no he visto ningún procedimiento de estos que hagan los jueces laborales, los civiles sí. Si los bienes rematados fueran inmuebles, salvo el caso indicado en el párrafo siguiente, el juez ordenará al depositario o a quien los posea su inmediata entrega a quien corresponda. Es decir, aquí se embargaban televisores, se embargaban muebles, se embargaban carros. Recordémonos que el código es de 1900, ¿qué? 1900, ¿qué? Pregunta de examen, le doy un punto al que me conteste ahorita. 1961.
61. Gracias, muy amable. 1961. Entonces, este código se elaboró con relación a 1961. Entonces, recordémonos que se embargaban bienes muebles, tractores, cuestiones de trabajo de campo. ¿Me explico? Entonces, y si los bienes rematados estuvieran sujetos a registro, como en los casos de inmuebles o de vehículos que estoy explicando, se fijará de oficio al obligado un término no mayor de 5 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio. Vean lo delicado que es esto, ¿ya? Es decir, o sea, aquí el juez va en directo, aquí el juez no se va a poner la mano en la conciencia y decirle, obviamente, usted paga porque paga. Y aquí es donde tenemos las limitantes de estas sentencias marco que yo les decía. Ya ganó el juicio la persona, no tiene la otra persona nada, su nombre, no tiene bienes muebles, no tiene bienes inmuebles. Entonces, por eso es que un abogado tiene que ir viendo progresivamente estos procesos y tiene que ir a los juzgados a darle seguimiento. ¿Por qué? Porque son sentencias inejecutables. Y ahí es donde llora sangre este aspecto. Este es un criterio el que se lo iba a compartir, que ha emitido la Corte de Constitucionalidad cuando es procedente recurso de rectificación, pues obviamente, y es específicamente en la fase ejecutiva, ¿ya? No va a ser en el juicio ordinario laboral, sino específicamente en el juicio ejecutivo, es decir, ya cuando esté la sentencia correspondiente. Y aquí hay un tema muy importante para estos abogados que yo respeto mucho su actuar, pero no lo comparto. Después de la rectificación, muchos abogados le dicen a la otra parte, le voy a dar chance, o los abogados, Lica, ayúdeme porque no tengo dinero para pagar. Mire, ¿sabe qué? Le voy a dar chance y vamos a presentar un amparo. ¿Qué amparo? Ahí ya no se presenta amparo de nada. Por eso la Corte ya estableció el criterio que no es viable acudir a un amparo cuando se reclama contra la decisión del juez que dispuso de negar el recurso de rectificación, cuando este no se hizo invocando errores de cálculo y la operación aritmética que evidencia la suma correcta. ¡Ojo! Cálculos matemáticos. Por eso es muy importante porque los abogados no presentan este recurso de rectificación. ¿Me explico? Y de esa cuenta, es, que no sé si lo logran ver aquí, pero lo vamos a ver, el juicio, el trámite del esquema del juicio, sentencia ejecutoria o la que fue impugnada y cuya apelación haya sido declarada sin lugar. El juez competente para conocer la ejecución es aquel que dictó la sentencia correspondiente, artículo 421 y 426. Se va a dar como segundo paso y se va a dar 3 días después de notificada la sentencia o la resolución de apelación según impugnación, es decir, la sentencia de segunda instancia. El juez de oficio, ojo, de oficio, no a requerimiento, va a practicar la liquidación, artículo 426. Contra esta liquidación solo va a proceder el recurso de rectificación que acabo de leerles, ¿ya? Después de eso, notificar la liquidación o la resolución que resuelva el recurso de rectificación, el juez, pasados los 3 días correspondientes, va a requerir el pago a través del ministro ejecutor. ¿Me explico? Y de una u otra manera, si el ministro ejecutor le dice no, o la parte demandada le dice no tengo para pagar, automáticamente el juez embarga los bienes que sean suficientes para cubrir el pago. Aquí estamos hablando de bienes muebles y bienes inmuebles. ¿Me explico? ¿Ya? Después de esto, todavía el demandado tiene 3 días para hacer efectivo el pago, pero si dentro de los 3 días, después de haber practicado el embargo, pues obviamente no hace efectivo el pago, el juez ordena que se dé el remate de los bienes correspondientes, ¿ya? Sin que exista previa tasación, ¿ya? El juez, de una u otra manera, conmina al depositario a que entregue a la persona que se le adjudicó los bienes como tal y a que le haga efectivo el pago correspondiente. Y 3, si son bienes o son específicamente bienes registrables, le da
para que en un término no mayor de 5 días otorgue la escritura traslativa de dominio. En conclusión, compañeros, ese es el procedimiento del juicio ejecutivo laboral. Por eso les dije que íbamos a terminar pronto, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna duda de lo que acabo de explicar? ¿Todos? ¿Está claro o no está claro? Adelante, José. Licky, si no hubiera nada que rematar, o sea, ¿qué pasa? Es lo que les he estado explicando, que son las sentencias inembargables, es decir, que eso es un buen punto de tesis, porque al final se trabaja tanto y ha pasado, no sé si ustedes, alguien de ustedes creo que ya se los explicó, cómo comía aquellos chiques Corbis o aquellas mentitas. Esa era la fábrica de Peter Pan y yo tuve la oportunidad de ser abogado de ellos, de algunos trabajadores. ¿Y qué hicieron los trabajadores? Los trabajadores, pues obviamente en la desesperación, sin consultarnos a nosotros, se metieron a la fábrica y empezaron a extraer varias máquinas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el juez? El juez embargó todavía algunas máquinas y se le vendieron, pues obviamente, a algunas empresas que de una u otra manera estaban interesadas, ¿ya? Pero al final, no se dio el pago en su totalidad de las sentencias, porque ahí eran millones de millones. O se recuerdan ustedes, en el 2013, yo ahí era funcionario, el cierre de Tacasa. En la zona 13, Avenida Hincapié, la Tabacalera Nacional. Entonces, al final cerró y ahí estuvimos durante 2 días consecutivos parados en las puertas sin dejar salir a nadie porque se querían ir sin pagar a los trabajadores, ¿ya? Entonces, al final, es muy importante, Josué, que cuando seamos abogados de alguien, tengamos específicamente así es, Yolanda, Boca del Monte, esa habilidad de investigar específicamente qué bienes tiene nuestra parte o que veamos las fechas, porque regularmente muchos patronos trasladan a nombre de otra persona sus propiedades en la secuela del juicio. Entonces ahí prácticamente pega el delito de alzamiento de bienes. ¿Me explico? Entonces, por ahí me los he llevado yo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tener el carácter y la gallardía para pelear esos derechos. Tener, obviamente, la protección de Dios, porque en esta carrera, a nosotros, a mi persona, me han ofrecido golpes, me han ofrecido matarme, me han ofrecido pegarme. Me dice mi cliente, Lick, si usted sigue insistiendo en seguir cobrando, porque a mi cliente le debían casi 3 millones de quetzales a un trabajador, y me mandó a decir el patrono, dice tal y tal, que si usted sigue insistiendo en cobrarle, usted no va a gozar nada, sino en el cementerio va a estar. Y yo le mandé a decir, dígale que después de muerto ya no va a poder hacer nada. O sea, ¿qué es lo que me queda? Matarme. Y después de matarme ya no va a poder hacer nada. Entonces yo voy a seguir peleando hasta que le pague al trabajador. Y no era por ganarme un honorario, era por ese derecho que a él le asistía. Al final, al cabo de los 3 meses, le pagó y se disculpó públicamente y todo. Entonces, vamos a que ustedes tienen que sentir ese fervor, esa situación de ser abogados litigantes y defender el derecho. ¿Por qué? Porque hay muchas injusticias y no todo el que llega a ser jefe, hablemos en 2 vías, no todo en el sector privado, no todo el jefe, el empresario conoce leyes, ni todos los que están en subordinación tienen la experiencia o la expertise necesario para cometer o hacer las diligencias correctas y se cometen muchas acciones. Y si hablamos del sector público, no todo el que llega a ser jefe sabe cómo se maneja el proceso. Por eso yo siempre digo que la permanencia en un cargo o en un puesto no significa la profesionalización del mismo. Si ustedes me preguntan a mí cuántos casos he perdido, un montón,
y seguiría un mentiroso si les dijera que no he perdido ninguno. Y si le dijera cuántos casos he ganado, el doble o el triple, el cuádruple, el montón que he perdido. Pero realmente eso solo se aprende conforme la experiencia. Entonces, así hay que trabajar. Yo, Josué, compañeros, ¿alguna otra duda? Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿usted sería tan fino de nuevamente decirme lo del recurso de rectificación? Perdone la molestia. Perdón, Aurora, es que yo creo que mi Significa- máquina ya no le sirve el volumen o ya no tiene mucho volumen, pero se me puede gritar, por favor. Disculpe, si me puede ayudar a aclarar. ¿Me escucha? Sí. Disculpe, el recurso de rectificación lo hace el juez, perdone, no le comprendí bien. ¿Sí me No, puede ayudar? el recurso, la liquidación la hace el juez y el recurso de rectificación lo presenta la parte que se está viendo afectada. Pero ojo, el recurso de rectificación se debe de hacer invocando fórmulas matemáticas. No es viable el recurso cuando se reclame contra la decisión de un juez que dispuso en el recurso cuando éste no se hizo invocado en errores de cálculo y la operación aritmética que evidenció la suma correcta. Por eso es muy importante que nunca presentan el recurso de rectificación, porque hay que hacer efectivo o hay que tener claro el cálculo como tal. ¿Me explico? Entonces, el recurso de rectificación lo presenta quien se ve afectado o quien se está viendo afectado en ese momento. Y el juez dentro de las 24 horas tiene la obligación de resolverlo. Muchas claro, gracias, licenciado. Sí, gracias, muy amable. para servirle. Adelante, Josué. Le digo una pregunta, por ejemplo, supongamos que la liquidación asciende a 200,000 quetzales y el patrono tiene una casa o un terreno de 200,000 quetzales. ¿Se podría entregar ese terreno, digamos, sin necesidad de llegar al remate? O sea, solo que le entregue el terreno a la casa. Claro, es una adjudicación. Por eso el artículo 426 es claro. O sea, ahí le corresponde lo corresponde. Uno, el artículo regula que se le va a entregar al mejor postor. Dos, pero yo he visto casos, y eso regularmente pasa mucho en los pueblos, o en los departamentos, pueblos ya no son departamentos, en donde pues de una u otra manera se les adjudica el pago a los trabajadores. Yo tuve un caso hace años en Jalapa, en donde al cliente le debían casi 225,000 quetzales. Y ya en la liquidación correspondiente, cuando está haciendo la ejecución, solo se le olvidó al expatrono pasar un terreno a nombre de él que estaba como en 190, me recuerdo yo. Y me dice mi cliente, mire, Lee, que encontré que hay un terreno a nombre de él porque la prima que vende la leche en no sé dónde me dijo que todavía estaba a nombre de él. Entonces al final me fui luego para Jalapa, fui a sacar una certificación, fui a preguntar y le pedí al juez el embargo de ese bien. Y automáticamente le dije, mire, en aras de transparencia y con aras de que esto finalice, mi cliente está decidido y está con la convicción de que se le adjudique el terreno. Se hizo la adjudicación correspondiente, él presentó amparos y de lo que sea, porque era un terreno bonito en el bulevar. Y al final se le adjudicó a mi cliente el terreno. ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas, jóvenes? Dígame, Alan. Buenas tardes. Parece que el patrón no lleva a los del padrero, ¿verdad? Si uno es patrono, no tiene mucho donde agarrarse, ¿verdad? Pues sin el parece, Alan, lo que pasa es que tiene que pagar. O sea, aquí estamos hablando del juicio ejecutivo laboral. Recordémonos que un buen patrono, hoy tuve la oportunidad de examinar un privado y le dije al joven, dígame qué es la indemnización. La indemnización es ese derecho que tiene el trabajador cuando se despide. No, cuando finaliza la relación laboral. Ok, Leo. Y ahí le puse ejemplos. O sea que si usted renuncia, ¿tiene derecho a indemnización? Sí. Perfecto. ¿Y qué pasa si no se la pago? Pues obviamente, entre tantas las cosas que me dijo algo correcto. Y me dice, lo que pasa es que el patrono lleva la de perder si no le paga al trabajador. ¿Por qué? Porque al final no solo va a pagar indemnización, no solo
le va a pagar daños y perjuicios y las costas judiciales. Entonces, al final, si el patrono sabe las consecuencias jurídicas de este caso, pues obviamente tiene dos opciones. Uno, pagar porque sabe que va a perder. Y dos, que lo rematen. Yo mañana tengo una reunión a las 10 de la mañana con mi cliente que su trabajador a mí me consultó otro abogado y su trabajador lo demandó por estar trabajando 42 años con él. Y me dice, mire, Lick, busquemos la forma de evadir eso. Y le digo, mire, con todo respeto, por ética, jamás voy a llevar ese tipo de casos. Segundo, el único consejo que yo le doy es que pacten y que le pague. Entonces me llamó y me dice, mire, a mi cliente le gustó la explicación que usted me dio a mí, ¿será que usted nos puede dar una audiencia el jueves a las 10? ¿Cuál es el objetivo? Le dije, porque si es para evadir, no. No, me dice, es para que busquemos una fórmula ecuánime para poder pagarle. Ah, perfecto. Entonces ahí sí le entro. Le digo, entonces al final, ¿por qué digo esto, Alan? Porque no es que debe la de perder. Si el patrono sabe que tiene que pagar, ¿por qué no paga? ¿Por qué espera las últimas instancias? ¿Me explico? Entonces, por eso se van dando los procesos correspondientes. No es que yo esté a favor del trabajador, no es que esté a favor del patrono, simplemente la ley es la ley. Dura lex. Dígame, Lisbeth. Una pregunta, tenía entendido que cuando un trabajador renuncia no tiene derecho a indemnización. Así es. Así es. Lo que pasa es que esa fue la respuesta que me dio el alumno. Obviamente conmigo perdió, ¿ah? Pero o sea, no es que yo lo haya hecho perder, lo aclaro, sino entre todo lo que él me dijo algo certero. O sea, no quiero que se vea una mala imagen de lo que estoy diciendo, me refiero a que él tenía que prepararse más, pues, o sea, porque en mis hombros o sobre mis hombros recaía la obligación de decir, este señor apto para ejercer, pero ni siquiera me supo contestar que era aguinaldo, que era bono 14, que era indemnización, cuando procedía, y le puse a hacer un cálculo de una liquidación correspondiente, no me la supo contestar. Entonces, pero salve libre solo para aclarar, sí, así es como usted dice, esa fue la respuesta que él me dio, pero sí es como usted dice, a menos de que exista dentro de la empresa o se dé por costumbre la indemnización universal y dentro de la empresa existe un pacto colectivo que regula el pago de la indemnización. Eso ya lo vamos a ver o ya lo van a ver ustedes el próximo semestre, Dios mediante, en Derecho Procesal del Trabajo 2, cuando se vea todo el tema de derecho colectivo, negociaciones de pactos colectivos, formas de negociar, cómo se negocia esos temas, las técnicas para negociar, todo eso. Adelante, Stephanie. Nick, no sé si me oye. Uy, Stephanie, gríteme porque yo no sé qué le pasó a mi computadora. No sé si me escucha. Buenas tardes. Ahí sí. Si a los trabajadores no se les paga indemnización, ¿cómo se hace para calcular por los años que lleva laborando? Si es el trabajador el que renuncia. Otra vez, disculpen, yo no sé si yo solo no le escucho bien, ustedes también, compañeros. Diga, gríteme, no tenga pena. Stephanie. Está bien, le voy a repetir la pregunta. Si a los trabajadores que renuncian no se les paga la indemnización, ¿cómo se hace para calcular, o sea, cuánto tiempo? Es que no me recuerdo cuánto tiempo es el que han laborado, si ellos son los que renuncian. Ok, dos temas. Cuando el trabajador renuncia, jamás hay que pagar la indemnización. No es que yo sea malo. ¿Qué es la indemnización? La indemnización es esa remuneración o es esa prestación económica que debe de recibir el trabajador cuando finaliza la relación laboral sin su responsabilidad. Es decir, es esa prestación que el patrono tiene la obligación de pagarle cuando lo despide o cuando finaliza la relación laboral sin culpa del trabajador. Premisa 1. 2. Si el trabajador renuncia, pues premisa mayor, indemnización, el derecho que tiene aquella persona de recibir un dinero cuando finaliza la relación laboral sin su culpa. Premisa menor, Lisbeth,
fue despedida. Conclusión, le corresponde indemnización. Premisa mayor, ¿qué es la indemnización? Premisa menor, Stephanie era, ¿verdad? O Lisbeth, ¿quién era? Stephanie, creo. Stephanie renunció. Conclusión, no le corresponde indemnización. A menos de que exista dentro de la empresa un pacto colectivo de condiciones de trabajo que regule el pago de una indemnización universal. Entonces, ¿cuál es el cálculo? Simplemente se le debe de pagar las prestaciones irrenunciables. Aguinaldo, bono 14, bonificación incentivo, bonificación profesional, vacaciones, salarios pendientes de pago y otra que otra ventaja le den. ¿Me explico? No sé si di respuesta a su pregunta, Estefan. Sí, entonces no se le paga liquidación tampoco. ¿Cómo así? O sea, solo los pagos, únicamente los que acaba de mencionar, son los que se le hacen al trabajador. Sí, hay un tema muy importante. Coloquialmente, y qué bueno lo pregunta porque lo dije al principio, coloquialmente, y usted lo acaba de decir ahorita, coloquialmente a ese rubro lo conocemos como liquidación. Y eso es lo que contestan muchos en el examen. Dígame qué es la liquidación. ¿Es lo que se le paga al trabajador cuando se le despide? No. La liquidación en aspectos laborales es el cálculo matemático que realiza el juez dentro de un juicio ordinario para calcular cuánto se le paga. Que regularmente, ¿cuál es el término correcto? El pago de sus prestaciones irrenunciables. Coloquialmente decimos, liquidate aquel vos. Recuérdense que la liquidación en el tema laboral, ¿qué connotación tiene? El pago de las prestaciones o el cálculo matemático. Pero si yo les digo liquidar en derecho penal, ¿qué se les viene a la mente? Matar. ¿Ya? Es que fue liquidado. Lo mataron, pues. Entonces, para efectos laborales y para efectos de la cátedra, cuando yo les pregunte en el examen qué es la liquidación, es el cálculo matemático. No me van a poner en lo que se le paga al trabajador porque ya perdieron 5 puntos. Porque este examen va a ser de pocas preguntas. Entonces, a ese conjunto, Stephanie, se le denomina, Stephanie, compañeros, el pago de sus prestaciones irrenunciables e indemnización. ¿La indemnización es una prestación irrenunciable? No, porque está sujeto a que se pueda establecer. Ingrid Lorena lleva trabajando 17 años en una empresa y de una u otra manera la encontraron, no es así, pues usted es una mujer honrada, Ingrid, pero la encontraron sustrayendo máquina o tela o materia prima. Ingrid la van a despedir. ¿Ustedes creen que Ingrid tiene derecho al pago de esa indemnización si la encontraron haciendo detrimento al patrimonio del patrono? No, porque encuadra con las causales que establece el artículo 77. ¿Y qué pasó con los 17 años? No es justo que la despidan. Pues no todo lo justo es lo legal, ni todo lo legal es lo justo. ¿Me explico? Entonces, 77. Ahora, si Ingrid no le pagan su salario por 2 meses, ella puede darse por despedida de manera indirecta y aplica las causales que establece el artículo 79 del Código de Trabajo. Solo es de que ustedes vayan jugando con los artículos. ¿Me explico? ¿Alguien más? Dígame, Martina. Licenciado, sobre eso era mi pregunta, sobre aquellas personas que renuncian, pero de alguna manera son obligadas a presentar esa renuncia. Pero es que ahí es otro tema. O sea, ahí eso son juicios que he llevado también y perdón la modestia y no quiero ser jactancioso, los he ganado, porque se demuestra que han sido coaccionados para renunciar. Todo, eso sí, todo se demuestra en la vía judicial. ¿Me explico? Adelante, Rosita. Licenciado, o sea que podemos decir que liquidación es el pago, es el cálculo matemático del total de los irrenunciables y de la indemnización. Y la indemnización solo es el cálculo de los años que se han trabajado cuando se despide a una persona. Más o menos, ¿estoy bien por ahí? Sí, artículo 82 del Código de Trabajo. La liquidación es el cálculo matemático que el juez realiza y le notifica a la parte que ha sido sentenciada para que haga efectivo el pago del mismo.
Y la indemnización, artículo 82 del Código de Trabajo. La indemnización, a menos de que exista un pacto colectivo de condiciones de trabajo, solo se va a dar cuando se finalice la relación laboral sin responsabilidad del trabajador. Adelante, Alan. Una pregunta, entonces es conveniente no dejar madurar mucho la parte esta de la indemnización, ¿verdad? Es mejor hacer un despido justificado por reorganización cada, digamos, 5 o 6 años, y para no acumular un gran pasivo laboral de 40 trabajadores de 40 años, ¿verdad? Que se van a llevar la empresa, ¿no? Ok, mire, mi respuesta es no, pero entiendo su pregunta. Entiendo su pregunta y entiendo la posición que usted tiene, tal vez como empresario o como, ahorita voy Carla, o como persona que maneja una empresa. Toda persona, Alan y compañeros, tiene derecho al trabajo y todos tenemos derecho a la estabilidad laboral. ¿Y qué pasa si pasan 20 años laborando? Es que se jubile el seguro social, así de sencillo. O sea, no se trata de tener, porque la indemnización, miren, yo, perdón la modestia, asesoro a varias empresas en donde me ha costado, porque así como Alan me comenta ahorita, me comentan ellos también. Es que es un gran pasivo líquido, entonces les digo, vayan ustedes en su actuar, en su quehacer diario o en su quehacer mensual, tienen que ir estableciendo rubros. Un rubro, un 1 o 2% para pasivo laboral. Y qué bueno si se paga, qué bueno si no se paga. Entonces, no se trata de hacer despido cada 5 o 6 años por organización, si después los van a volver a contratar. Esa clase se las expliqué hace unos meses o hace unas semanas. O sea, si lo vuelven a contratar a los 2 o 3 meses y si lo va a demandar, el juez le va a dar la sentencia por todo lo que trabajó, porque se puede comprobar que existe una simulación. Entonces, no se trata, Ana y compañeros, entiendo tu punto, Alan, entiendo como empresario cómo lo ve usted, pero también recordémonos que los que trabajan son seres humanos y de una u otra manera están obviamente trabajando bien y de una u otra manera dependen de ese salario. Entonces, es de ir conjugando nada más los aspectos. No se trata de que lo despido cada 6 años porque es un gran pasivo, pero lo vuelvo a contratar. Nel, ahí automáticamente el juez le va a decir, lo que usted le dio es una bonificación, y si hay jueces más benevolentes, le van a decir, va, usted ya le pagó 5,000 en indemnización, pero ahora le corresponde tanto, y le van a subir los daños y perjuicios. Entonces, mi consejo no es ese, mi consejo es que trabajen dentro del marco de la ley y dentro del sistema de administración del trabajo o del sistema de administración de la empresa, tienen que tener un pasivo, un contingente de un 0.5%, un 0.25%, un 0.75%, un 1%, lo que ustedes consideren, conforme el flujo mensual de la empresa, para ir teniendo estas contingencias del pasivo laboral. Tal vez no le gustó mi respuesta, Alan, pero yo me dedico a esto todos los días y si hacemos eso, fácilmente nos pueden emitir una sentencia condenatoria. ¿Me explico? Adelante, Carlos. Licenciado, ¿podría volver a explicarme que el recurso de rectificación se resuelve de plano y sin formar artículo? Sí, cuando dicen se resuelve, o sea, sin formar artículo significa que el juez, supongamos que, el juez viene y notifica la liquidación correspondiente y la persona que presenta el recurso de rectificación lo va a presentar única y exclusivamente argumentando errores de cálculo y estableciendo las fórmulas matemáticas en que se basa. Entonces el juez va a decir, bueno, entonces yo me equivoqué y de una u otra manera voy a rectificar. Entonces el juez no le corre audiencia a la otra parte. ¿Y por qué no le corre audiencia? Porque al final el artículo 426 regula que el juez de oficio va a realizar la liquidación. Y como él la realiza de oficio la tiene, bueno, no la realiza de oficio porque es a petición, pero él solito la revisa. Por eso es que les dije al principio, muchos juzgados ahorita están pidiendo que se presente la liquidación. No tiene que ser así, porque el juez no la realiza. Entonces, cuando el artículo regula sin formar artículo,
significa que de una u otra manera, ya, lo realiza sin darle audiencia a la otra parte y tiene la obligación de notificarla y de resolverlo dentro de las 24 horas posteriores por el principio de celeridad. ¿Me explico? Dígame, Byron. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una preguntita por acá. Como por ejemplo, ¿qué me aconsejaría? Bueno, a mí me gusta mucho laboral, ¿verdad? Pero como por ejemplo, sería bueno seguir casos, clínicas o pasantías. A mí me llama la atención seguir un caso, ¿verdad? Pero no sé si al llevar un caso y si se logra perder, no pierde uno una oportunidad así en las clínicas o algo así, o hay algún problema así en alguno. Ok. Bien. Si ustedes me preguntan a mí un consejo, yo en lo personal llevé casos, pero pues obviamente lo hice porque de una u otra manera los casos son más personalizados. Sin embargo, ustedes tienen una excelente ventaja en las clínicas laborales. Ojo, en las clínicas laborales de práctica. Ustedes durante todo el semestre y ojalá esté Marisabel por acá, que le agradezco muchísimo a todos, pues, pero le agradezco muchísimo a ella todo el apoyo que me dio y que yo la estaba fastidiando tanto, va Marisabel, yo creo que ya ni participar quería, qué pena, pero era porque ella está haciendo sus prácticas, entonces al final ella ve todo tipo de procesos. Claro, supongo yo que Marisabel, y no dudo, que ella se puso a leer expedientes, se puso a leer memoriales, estuvo en audiencias, entonces en estos casos, si ustedes no tienen esa facilidad o esa expertise de haber o de realizar una denuncia o una demanda como tal, realicen clínicas laborales en los juzgados, ¿ya? Porque ahí ustedes van a aprender desde cómo funcionan los juzgados internamente, después los van a poner a apoyar a los oficiales de audiencias, van a ver cómo se dan las audiencias correspondientes, después los van a poner a resolver, después los van a poner a hacer las ponencias o las minutas de sentencias y después, quien quite, le llega un tema de liquidación, entonces van a aprender todo eso. Entonces, si ustedes quieren hacer las pasantías, pues les recomiendo que lo hagan en los juzgados. En las salas también, pero en las salas ya no es tanto el movimiento como en los juzgados. Y donde se dan las audiencias es en los juzgados. Entonces, tal vez si ustedes me permiten un consejo, pueden hacer pasantías. Los casos también son más personalizados, pero tienen que tener el seguimiento de específicamente algún abogado que sepa eso. Lo que uno tiene que hacer en esos momentos es no ponerse nervioso, estar tranquilos y quedarse sentados. Y si sigue temblando, pues ya meterse debajo de una mesa o ponerse debajo de una puerta, pero no corran. Ya veo, ya no está temblando. Solo fue un jalón fuerte. Es porque nunca hablaron en laboral. Nunca, nunca, nunca. Diosito siempre me ama. A todos, pues. Gracias, jóvenes. Gracias, Lick, muy amable. Va a temblar por el día que recibamos la nota del examen de notaría. Va a temblar todo. Pero no nos han dado notas, licenciado, del segundo parcial de notarial. Todavía está temblando, licenciado. Sí, un poquito. Sí, bien, ¿alguna duda? Hay que tener cuidado. Bueno, antes de que se levanten, quiero pedirles a todos que enciendan sus cámaras, por favor, y voy a tomar una fotografía. Ustedes me dicen cuando ya estén listos, ¿oyeron? Mejor usted díganos cómo nos vemos, cómo nos miramos. Miren ustedes, por naturaleza, por lo que voy a decir, hombres, a mí me encantan las mujeres, pero ya ven qué guapas y qué guapos se ven. ¿Por qué nunca encendieron sus cámaras? Miren las damas, qué guapas se ven, miren los caballeros, qué elegantes se ven. La gana de no encender las cámaras. Pero bueno. 1, 2,
y 3. Yo les voy a decir, ahorita vamos a tomar otra. Cuando era el examen se encendía, Molly. Una. A ver, Miriam, mire por favor. 1, 2 y 3. Ahí estamos. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? No, licenciado, solo de mi parte, Solo agradecerle, darle gracias licenciado. por todo, yo, licenciado. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, ok. No tengo ninguna duda. Solo agradecerle por todo su conocimiento y aprendizaje en este semestre. Me llevo bastantes cosas buenas de su parte. También le agradezco porque aparte de las dudas que teníamos referentes al curso, también nos resolvía cuestiones personales que la gran mayoría de licenciados no lo hacen. Entonces, muchas gracias por todo, licenciado. Gracias, Ana Lucía. Dios la bendiga. No, vean, el gusto fue mío, de verdad. Lastimosamente no pudimos compartir en persona. Lastimosamente no aperturaron la universidad, pero el gusto siempre es mío. Yo siempre le digo a ustedes, estamos de paso en este mundo y muchos iniciamos el año y no sabemos si lo vamos a finalizar. Muchos se han quedado en estos meses y ya están con el Ser Supremo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Seguir adelante, seguir sirviendo, seguir apoyando, seguir trabajando. Y cuando a mí me dicen va a dar esta clase o va a dar la otra, pues obviamente yo lo hago con el ánimo de que ustedes aprendan, porque si ustedes aprendan o si ustedes aprenden por naturaleza van a ganar el curso. Entonces, al final, el que les agradece soy yo. Gracias por el tiempo, gracias porque dieron algo que nunca regresa, que es el tiempo. En estas 2 horas que estuvimos sentados aquí los miércoles y los viernes, hubieran estado trabajando, estudiando, haciendo otras cosas, con el novio, con la novia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los animalitos, qué sé yo, pero lo dieron acá y ese tiempo no va a regresar. Entonces, al final, les agradezco mucho a ustedes, gracias por la paciencia. Sí, mi recomendación, gracias por sus palabras, Ana Lucía, verdad, las aprecio, las valoro de todo corazón. Mi recomendación es que no tengan miedo para preguntar, no tengan miedo, pregunten, porque si ustedes se quedan con ese miedo de preguntar, se van a quedar con toda la duda. Yo les comparto algo. Yo cuando estuve estudiando, yo no es que haya sido el más listo de la clase, pero estaba con un grupito que era muy listo, muy listo, la verdad. Yo pues siempre me las pelaba un poquito. Entonces, al final, yo no entendía muchas cosas y siempre preguntaba y algunos se reían de las preguntas tal vez sin sentido que yo hacía. Pero no es modestia lo que les voy a decir. De todo el grupito que yo tenía, el único que se graduó en tiempo, porque yo me gradué, yo cerré los 5 años, un año que estuve en pasantías y al siguiente año que yo me gradué en los 7 años, no sé si la ley lo marca, pero me gradué en los 7 años, 5 años de cierre y 2 años para graduarme, y los demás se fueron graduando a los 5 o 6 años después de que cerramos. Entonces, y quien los examinó después, a ellos, pues me tocó ser a mí. Entonces, pero era porque yo preguntaba, yo decía, y alguna duda, y me decían, pregunta vos porque vos no te da pena preguntar. Y yo hacía mis preguntas, entonces al final resolvía las preguntas de los compañeros y de las mías. Entonces recordémonos que es más ignorante, tal vez la palabra suena fuerte, es más ignorante el que se queda callado que el que pregunta. Entonces, aquí tal vez de una u otra manera no quisieron responder ustedes, tal vez mi semblante es muy serio y todo, pero yo estoy para apoyarlos. O sea, a mí la universidad me contrató para dar clases, pero yo, claro, me pagan un salario, pero no lo hago por el salario, lo hago porque al final en ustedes uno ya va para afuera. Yo tarde o temprano entrego la estafeta o
o es el gran día que el Ser Supremo me llama a su presencia. ¿Y qué voy a dejar yo? Un legado en donde de una u otra manera los conocimientos se siguen impartiendo a través de todos ustedes. Entonces, mi consejo de verdad, gracias por esas palabras, Ana Lucía, compañeros, gracias por los mensajitos, y lo único que les puedo decir es que pregunten, no se cansen de preguntar y no se cansen de insistir. Se trata de insistir, persistir, ¿ya? Ser uno perseverante, perseverante y perseverante y perseverante, porque el que persevera, alcanza. Alcanza. Dígame, Martina. Sí, licenciado. Bueno, mire, mis compañeritos, la mayoría vienen traumados del quinto y del sexto semestre, porque tuvimos un licenciado que, como usted dijo, usted en alguna reflexión nos dijo que cuando uno está en la primaria, cállese porque si habla se queda sin recreo, cuando está en básicos la historia continúa, en diversificado, en los primeros semestres de la U, siempre tiene uno que callarse y no dan chance de que los patojos se expresen. Entonces, algo así pasaba con un licenciado, buenísimo el licenciado, pero les contestaba de una manera muy grosera a mis compañeros y a mis compañeras. Entonces todos tenían miedo de preguntar porque aunque tuvieran la duda se la quedaban, que no sabían qué les iba a responder el licenciado. Entonces vienen con ese trauma. Poco a poco lo fuimos superando, todos, ¿verdad? Pero gracias de verdad, porque usted ha compartido sus conocimientos sin egoísmo. Y a partir de... Yo empecé en el 2020 esta carrera y porque tengo una hija que cerró el año pasado y me decía, ay mami, es que mi carrera sí es difícil, la tuya no, la tuya es fácil. Entonces no tenés idea de la dificultad que tiene esta carrera, derecho. Entonces dije yo, bueno, vamos a ver si es cierto. Y me inscribí en el 2020, hice mis exámenes, mis pruebas para básicas y específicas y gracias a Dios las gané. Fuimos los primeros 3 meses, hasta el 14 de marzo fuimos a la universidad y después a la casa, ¿verdad? Pero en ese transcurso me recuerdo de un licenciado que nos dio sociología que decía pregunten, pregunten, no hay preguntas tontas, solo tontos que no hacen preguntas. Entonces me recordé bastante de él ahorita con la reflexión que usted nos dio. Yo quiero agradecerle de verdad. Sí se ve serio, pero todos mis compañeros tienen un gran cariño hacia usted, le tienen un gran aprecio porque lo comentan en los grupos que tenemos. Dicen que el mejor licenciado que tenemos en este semestre es usted y yo estoy de acuerdo con ellos. Gracias por la forma de enseñarnos, licenciado. Muchas gracias, Dios la bendiga. Vean, yo les quiero compartir algo y no es que yo me esté, gracias de verdad Martina por sus palabras, pero ustedes ya leyeron el normativo, ¿verdad? Sí. En ese normativo se proyecta lo que estoy viendo ahí. Sí, se ve. Les comparto esto no por jactancia, sino yo tengo, por naturaleza a mí me gusta estudiar y estoy cursando pues otro doctorado ahorita, pero el tema no es ese. El tema es que la semana pasada para mí fue una semana bien complicada porque yo estoy recibiendo un doctorado, otro doctorado en posgrados internacionales, y el catedrático desde el inicio fue muy pesado y muy abusivo con todos, e incluso muy, gracias Ingrid, muy abusivo, es un señor grande. Entonces, desde el primer día yo lo saludé de una manera diferente y me contestó abusivo. Claro, yo tal vez fallé porque yo salí del Ministerio Público de una diligencia y el doctorado empezaba a las 5 de la tarde y yo venía todavía en carro y
con todo respeto, pues mis padres fallecieron hace años y ni mi padre, que paz descanse, ni mi madre me gritaba como él me gritó. Entonces, al final, me quedé callado. En el doctorado hay magistrados, hay jueces y todos, Chusín me dicen, Chusín, deja de estar diciendo eso porque nos va a perjudicar. Entonces venía yo y hablaba, ¿qué piensan de no sé qué? Pensamos A, B, C y D. Es que a mí no me importa lo que usted piense, me decía. Entonces, ¿para qué me está preguntando? Le decía yo. Entonces, al final fue tanto el choque que tuvimos que vean la carta que yo hice. Doctora, bueno, esta carta va dirigida porque estoy estudiando un doctorado en Derecho del Trabajo. Jesús Augusto Arbizu Hernández, de alta identificación personal ya conocido dentro de la coordinación estudiante de doctorado arriba escrito. El motivo de la presente es para expresar mi inconformidad, malestar y molestia con relación al trato que como estudiante recibimos durante la semana en que se impartió el módulo denominado, y ojo, era un módulo de Derecho de Trabajo y Derechos Humanos, y el doncito tratándonos mal. Por parte del doctor, por respeto a él, tapé su nombre ahorita. Durante la semana comprendida del 8 al 12 de mayo del 2023. Desde el primer día de clases, el doctor se portó de forma abusiva al dirigirse a mi persona, ya que cuando ingresé a la cátedra aún venía conduciendo mi vehículo porque salí tarde a una diligencia judicial y yo de manera educada y con aprecio, puesto que ya recibimos clases durante el año 2022, ¿ya? Le saludé y él me responde de forma abusiva, gritándome y diciéndome que para él no estaba presente en la clase porque estaba manejando, nunca respondía a mi saludo. Posteriormente se dirigía a mi persona diciéndome, Arbizu no está, y yo le contesté, acá estoy, doctor, y me volvió a repetir que para él no estaba presente en la clase porque estaba en mi vehículo. No solo yo estaba en mi vehículo, también otras personas. Durante toda la semana se sintió una tensión muy fuerte en el módulo, ya que la forma de manera en la que él se dirigía hacia nosotros no era la correcta, viniendo de un doctor en Derecho. Lo anterior no solo lo hice con mi persona, sino con otras personas. Tal es el caso que durante toda la semana, cuando tomaba asistencia a los alumnos, lo hacía con intercambio de palabras, mal carácter, y se sentía esa tensión entre él y la compañera, una compañera, aquí está Penoche, porque ella estaba en Ginebra y no podía conectarse y la trató de una manera despectiva. Con este caso se dieron más imprevistos, como activar todos los micrófonos durante toda la clase, situación que ocasionó falta de concentración en la clase, puesto que se escuchaban los micrófonos de las más de 16 personas que nos encontramos en el doctorado. En ese sentido, cuando le pedí la palabra y le comenté si podíamos apagar los micrófonos para escuchar bien, me contestó levantándome la voz que él quería que los micrófonos estuvieran encendidos. Y aquí le pongo los aspectos. La falta de respeto, la actitud negativa, las respuestas que nos dio algunos, vean esto, las respuestas que nos dio algunos de los doctorandos cuando hacíamos algunas preguntas o interveníamos fueron sarcásticas y hasta un tanto fuera del orden e irónicas. O cuando él hacía una pregunta y no contestábamos como él quería, llegó a decirnos que nadie le podía responder una pregunta sonsa. Así nos respondió. Entonces, y aquí le hago yo, incluso si ustedes estudian un doctorado, les tienen que dar, o sea, al final de cada proceso, uno lo que hace es hacer un pequeño seminario. Y el normativo regula que uno propone el tema y él nos impuso el tema. Entonces, ¿y qué es lo que estoy pidiendo yo? Que se tome nota de todo lo que manifiesto. 2, que se dé intervención para que se garanticen nuestros derechos de como seres humanos y como doctorados, personas conocedoras de la ley, que se restituya y garantice el derecho de la compañera tal y tal dentro del presente módulo, que se vele y garantice el derecho de todos nosotros a que los seminarios se califiquen de forma objetiva y profesional y que en el futuro no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones con otras maestrías o doctorados. ¿Qué creen que fue lo que hizo la coordinación? Ya me notificó que si está en voluntad de repetir el módulo. No es que yo esté poniendo en mal al doncito, es un doctor en derecho, una eminencia, pero ustedes tienen un as muy importante, que es el derecho. Ustedes van a ser abogados. Y me decían algunos amigos magistrados y jueces, deja de estar peleando, hombre, es que no se trata de eso, Julio, se trata de que yo le respondía conforme la práctica que yo tengo en Guatemala y nada le gustaba al doncito. Me decía que era un inepto, entonces al final por poquito faltó para que yo lo maltratara. Claro, obviamente, guarde siempre la cordura. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes, claro, estamos en la universidad estatal. Yo sé que ya me pasé 4 minutos, ya vamos a terminar, pero el mejor consejo es, ustedes hablen con su catedrático. Nosotros quisimos hablar muchas veces con él y no dejó.
no permitió, al contrario, abusivo el señor. Entonces, tenemos dos caminos. El primero, si no estamos capacitados y aptos para dar clases, démosle el espacio a otra persona para que pueda dar las clases. Y dos, el hecho de que ustedes sean estudiantes ahorita no quiere decir que como seres humanos no nos podamos apoyar mutuamente. Un título da conocimientos, da la carrera, pero no le tiene que quitar a uno ese sentido de ser humano que por naturaleza tenemos. Yo me recuerdo muy bien, y hasta ahora la veo, qué pena cuando les decía yo, mantengan su micrófono, su cámara encendida. Y María Isabel se acercó a saludarme. Bueno, al principio no la saludé tal vez muy bien, pero ya después hasta con pena me vine y dije, peor que va a pensar que no la quise saludar, pero era porque conozco a un montón de gente, pero si los conociera más a ustedes, si hubieran tenido su cámara encendida, tal vez con mucho respeto, pues hasta de un abrazo lo hubiera saludado. Entonces, al final se trata de ayudarnos todos y al final no es que yo esté siendo despectivo a la carrera, pero un abogado simplemente, o no simplemente, un abogado nos facultan para ser tramitadores autorizados. Podemos hacer trámites que otra persona no puede. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes tienen algún catedrático que de una u otra manera no se porta o los humilla, lean el reglamento y hagan su manifestación, su molestia, y la coordinación tiene que tomar nota. No significa que esté sublevándome, sino simplemente están para aprender. Porque ¿cómo está la universidad estatal ahorita? Está mal vista. Está mal vista por todo lo que ha pasado. Entonces, yo de verdad les agradezco, les quise enseñar esto no por jactancia ni nada, sino para que ustedes vean que hasta los catedráticos nos humillan, pero no nos dejamos, o por lo menos yo no me dejo, ¿ya? Y así pasa con jueces, con magistrados. He llevado a jueces al régimen disciplinario, no porque yo quiera ni sea problemático, sino porque al final percibo que tienen una actitud que se encuadra dentro de favorecer a la otra persona. Entonces, por eso ser juez, yo admiro muchos jueces, tengo muchos amigos jueces y magistrados en lo laboral, y al final ellos también tienen mucho cuidado para hacer esto. Entonces, mi consejo, van a ser abogados, ¿ya? Van a ser abogados. Comiencen por defender sus derechos. ¿Ya? Comiencen por defender sus derechos y después de ello ya defiendan los derechos de todos. Mujeres, ya no es práctica derecho de trabajo. No se dejen mangonear ni manipular de ningún hombre. Lamentablemente se está dando mucho la violencia y se está dando mucho la violencia intrafamiliar. Entonces ya ustedes estudiaron los 5 tipos de violencia. No se dejen, ya las mujeres no están para callar. Y hombres, no se dejen golpear también de las mujeres. Pasa mucho. Pasa mucho. Lo que pasa es que los hombres no denuncian. Y si algo no funciona, aunque duela, porque duele, como ustedes, bueno, algunos tal vez ya, pero cuando uno se deja de alguien, todo o esto también pasará. Léanse Nabucodonosor, esto también pasará. Entonces, al final, yo les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho, de verdad, los 5 meses que estuvimos. Al final, ojalá logremos organizar alguna convivencia, un desayuno, un atol, una tostada, lo que sea. La idea es por lo menos saludarnos. ¿Cuánto iremos a gastar? 20 quetzales, 20 pesos, 25 pesos. Ahí miramos, pues. Pero si ustedes tienen la voluntad de convivir en algún lado, lo hacemos. Ya no hay pandemia, ya no hay nada. Logramos sobrevivir a la pandemia, entonces el que sirve, sí, sirve. Y el que no sirve. En el grupo de WhatsApp nos escribe si en algún momento. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Que salgan de sus privados, de sus exámenes ustedes. Y ya, clases inician hasta julio, ¿verdad? Solo llevamos las preespecializaciones en junio, pero son un poquito más leves, no son del ritmo que llevamos. Sí, con mucho gusto, una convivencia pacífica, tranquila, es conocernos. Todos estamos en una carrera de ciencias jurídicas y sociales, y el ser humano por naturaleza es ser social, ¿ya? Entonces, de verdad, muchas felicitaciones, que Dios quede con ustedes, gracias por sus palabras, gracias por sus mensajes, los aprecio, los atesoro y los llevaré pues siempre, ¿verdad? Y pues nos vemos si Dios nos da la vida.
Perdón, la dinámica para el final es lo mismo, ¿verdad? El Meet, la cámara y las preguntas siempre son abiertas, ¿verdad? Así es. Y van a ser 5 o 6 preguntas que se llevarán a lo mucho 15 minutos. Y el contenido de lo visto en esta tercera, o sea, en esta El unidad. contenido es todo. Bueno. Dígame, Iris. Gracias. No se agarre la cabeza, Ana, si ya lo sabe. Dígame, Iris. Solo una pregunta, Liz, con respecto a lo de para lo de la cámara, ¿es siempre este mismo código? Porque en el último examen yo estuve llamando y nadie me contestó. Sí, ojo, habemos 70 personas. A esos compañeros que nunca se conectaron y que solo voy a ver 3 veces los 2 parciales y al final, díganles por favor que solo doy 10 minutos para que ingresen al examen. Si ingresan después de esos 10 minutos, ya no les voy a dar examen. No porque yo sea jactancioso ni nada, sino es por respeto a ustedes. Entonces es el mismo código. ¿Vieron? Este mismo código donde estamos entrando ahorita. Bueno, lo que pasa es que como yo no tengo computadora y tengo que examinarme por teléfono, se me complica un poco llamar, pero esta vez que estuve llamando y entré en punto al examen, pero nadie me contestó. Ok, bueno, sí, pero es el mismo código, ¿yo? Gracias, Luis. Ya voy a sentar. Adelante, Rosita. Licenciado, disculpe, usted nos va a compartir lo último que dio desde el examen, desde el segundo parcial hasta ahorita. No, porque ustedes me incumplieron. Todas, en un porcentaje muy alto, las respuestas fueron las que aparecen en la diapositiva. Entonces van a hacer 5 o 6 preguntas. Entonces no se los voy a compartir, no porque yo quiera, sino porque... Pero nos sirve, licenciado, para tenerlo, porque eso para mí es información muy importante, todo lo que ha dado en este semestre. Se los comparto después del examen. No importa, Liz, está bien. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que, miren, no es que sean mala gente, no se pongan así. Estoy significando lo mismo las diapositivas. Entonces, yo quiero ver mala la comparación. Y perdón lo que voy a decir, y es con mucho respeto. Si viene alguien, para que no se malinterpreten, y le digo unas palabras de corazón, y esa mujer, alguien de ustedes, si les digo unas palabras bonitas, y ustedes dicen, ay, qué bonito, lo dijo de corazón, pero si después se dan cuenta que lo que hice fue nada más leer un poema, o sea, realmente ustedes dicen, bueno, yo pensé que se había inspirado y pensé que había pensado un poco, pero al final lo único que hice fue buscar en YouTube unas palabras bonitas, o en YouTube, en Google, se las dije. Entonces, al final ustedes se decepcionan porque ustedes pensaron que me había inspirado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el examen? En el examen yo califico las mismas respuestas de la diapositiva. O sea, hasta para copiar, se copiaron mal, pues con eso les digo todo. Entonces, sí se los voy a dar, pero después del examen. Está bien, licenciado. Muchísimas gracias, licenciado. Bendiciones. Le va a servir, Ana, igualmente. Le va a servir para su privado, ¿yo, Ana? Exactamente, por eso lo pido. Para tener información ahí a la mano para estudiar. Bueno, está bien. Les agradezco mucho. Ya, disculpen haberles quitado 15 minutos. Fue un gusto, de verdad, queridos amigos, estar con ustedes. Gracias por todo su tiempo. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja. Éxitos mañana en sus exámenes finales. Yo sé que ya la mayoría a lo mejor ya los tiene ganados. Y recuérdense que están estudiando para el privado. Están estudiando para la vida, no para el privado, perdón. Y por ende, si estudian para la vida, estudian para el privado y por ende para este examen final que ya casi la mayoría lo ganó. Entonces nos miramos el día del examen, por favor, y gracias por todo, gracias por sus palabras y que Dios quede con ustedes. ¿Oyeron? Tengan muy buena tarde.